La Brigada de Delitos Sexuales de la PDI anunció la detención del ciudadano extranjero que estaba siendo imputado de acosar a una joven de 16 años en Osorno. Vamos a ir con Jan Muñoz, quien tiene esta información. Jan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Una información del minuto que trasciende particularmente desde Osorno y en el lugar de origen donde se logra la detención de este sujeto de 30 años venezolano acusado finalmente como quien termina hostigando y además generando amenazas de muerte contra una adolescente de tan solo 16 años. Una denuncia que, por cierto, se genera a través de las redes sociales y posteriormente también llegan a los medios. Se origina, como les decía, la comuna de Osorno, pero se logra la detención de este sujeto de 30 años en la comuna finalmente de Gualeguay, en el sector de Contao, en la carretera austral. Esto claramente más hacia el sur de nuestro país. Se trata de este hombre que además ya estaba siendo investigado incluso en Colombia, producto de la misma situación contra una trabajadora. ¿Qué se ha sabido durante los últimos minutos? Es que ya se logra su detención de parte de la Policía de Investigaciones y durante ya las próximas horas, particularmente mañana en la mañana, va a enfrentar a la justicia para un control de detención y una audiencia de formalización de cargos. De momento sería por los delitos de hostigamiento y además de amenazas de muerte que se concretaron durante las últimas horas con mensajes directos a la familia e incluso contra esta menor de tan solo 16 años. Los invito a revisar lo que conversamos con la Policía de Investigaciones, que nos dan detalles, particularmente lo que ocurrió durante las últimas horas. La captura del imputado se dio tras diversas diligencias de inteligencia policial, tras revisión de cámaras, entrevistas y empadronamientos, siendo detenido en el sector de Contao, comuna de Gualeguay, en la carretera austral. Cabe destacar que el jueves 20 de noviembre, esta unidad especializada recepcionó de parte de la Fiscalía una orden de investigar por este caso, iniciando un proceso investigativo. ¿Se sabe, Jan, si es que este sería un acoso selectivo o si es que hay otras menores, también otras jóvenes que han sido acosadas? ¿Hay más antecedentes? Es una buena pregunta, particularmente considerando de que al menos este sujeto actuaba a través de las redes sociales, pero claro, de momento la investigación se centra solo en esta adolescente de 16 años, pero la investigación está completamente abierta. De hecho, la Policía de Investigaciones ya ha indicado de que se está trabajando en poder establecer si hay más denuncias que quizás aún no se han formalizado, pero producto también de la masificación de esta misma noticia es que quizás se acerquen otras personas a indicar que han sido víctimas de este sujeto. Hay que considerar incluso de que este sujeto fue investigado también en Colombia por delitos bastante similares, pero eso sí, contra una mujer adulta, y no se desestima que incluso haya más víctimas incluso en nuestro país. Conversamos con la hermana de esta víctima, hablamos con Belén, que nos entregó, por cierto, la reflexión que ellos tienen como familia y también lo que esperan para mañana, cuando se realice este control de detención y audiencia de formalización de cargos. Ellos esperan, por cierto, la prisión preventiva, porque es un peligro para la sociedad y que además hay que considerar que esta adolescente de 16 años le cerraron finalmente su curso o su año finalmente académico y no ha podido ni siquiera poder salir a su casa. Los invito a revisar lo que conversamos con la hermana. Sí, nos sentimos un gran alivio apenas recibimos la noticia. Mabel se ve mucho más feliz y espero que ojalá esta felicidad se mantenga, que las autoridades trabajen bien y este tipo pague por todo lo que ha hecho. Que quede con prisión preventiva, que esto vaya a juicio y este tipo pague por todo lo que ha hecho, porque quién sabe si nosotros somos las únicas víctimas también. Bueno, vamos a seguir atentos particularmente mañana a este proceso judicial que está recién comenzando, pero como ustedes bien lo adelantaban, acá lo importante es establecer si hay más víctimas o no, considerándose su modus operandi, que no tan solo lo hacía de forma virtual, que incluso ya transgredió la frontera ya personal, o sea, ya lo que finalmente él se dirigía a su domicilio de esta chica, e incluso se hizo pasar por delivery con la finalidad, bien digo, de poder acercarse a esta menor de tan solo 16 años. Seguimos atentos y mañana finalmente se lleva a cabo la audiencia de control de detención de este sujeto de 30 años. Muchas gracias, Jan. Que tenga buenas noches. Gracias, Jan. Buenas noches. Amenazantes e incluso intentó acercarse al colegio donde estudia para contactarla. La captura del imputado se realizó en la carretera austral tras una intensa búsqueda de la Policía de Investigaciones. Y tras haber permanecido más de un mes al interior del servicio médico legal, el cuerpo de Eduardo Cruzcoque fue entregado a su familia. El fotógrafo va a ser velado durante la jornada de ayer y de hoy en el cementerio Parque del Recuerdo hasta hoy en la tarde para luego ser sepultado junto a sus hijos, tal como él lo dejó estipulado a su círculo cercano.
En prisión preventiva quedaron 7 funcionarios de la PDI y un civil formalizados por 8 delitos, entre ellos asociación criminal, tráfico de drogas y receptación aduanera por cigarros de contrabando robados. Además, se descubrió que realizaban falsos procedimientos policiales donde sustraían, escuchen bien, marihuana, cigarrillos y celulares a los imputados. Un joven de 27 años fue asesinado a disparos cuando iba llegando a su departamento en la comuna de Santiago. Fue abordado por un atacante que iba en bicicleta, quien abrió fuego en su contra en varias oportunidades. Hasta ahora la policía no ha descartado ninguna hipótesis y consideran que podría tratarse de un asalto, un ajuste de cuentas u otra motivación. El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana resolvió suspender la militancia del expresidente de la República, Eduardo Frei. La decisión llega después de hacerse pública su reunión privada con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. La decisión del tribunal no fue unánime y ya fue notificada al exmandatario, quien tendrá oportunidad de hacer sus descargos. 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos a abordar la situación que se ha vivido luego de que fuera arrestado el hombre que estaba acusado de acosar de manera sistemática y permanente a una joven adolescente, esto en Osorno, una joven de 16 años, pero no solamente la había acosado a ella, sino también a su familia. Y es por eso que había sido denunciado. Él es de origen colombiano y lo que resalta la familia que fue víctima de este hecho es que él, al parecer, tenía antecedentes en su país natal, en su país de origen, por acoso también a otras personas y lamentablemente con similares características. Gaby Segura está con nosotros para contarnos más detalles de lo que viene en esta investigación, Gaby, y esta era una medida que se estaba esperando, ¿no? Sobre todo porque él permanentemente publicaba fotografías que mostraban el entorno de la casa de esta familia y eso daba la sensación de que los estaba observando. Buenos días. ¿Qué tal, Gaby? Hola, muy buenos días. Una situación que tenía sin duda preocupada a esta familia y a todo el país por estas constantes amenazas, hostigamiento, acoso, incluso amenazas no solo a esta adolescente de 16 años de Osorno, sino que también a toda su familia. Ella tuvo que cerrar su año escolar, no salir más prácticamente de la casa por el riesgo que representaba la presencia de este sujeto extranjero de 30 años que enviaba mensajes, fotografías, correos al colegio para intentar retirarla y que incluso se hacía pasar por delivery para poder llegar al domicilio de esta menor. Un caso que conocimos mediante redes sociales, donde comenzó a difundirse la identidad de este sujeto que finalmente fue detenido en la carretera austral durante las últimas horas. Todo esto en el sector de Contao por parte de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, que estuvo realizando un trabajo bastante arduo que consideró la revisión de cámaras, entrevistas y también empadronamiento de testigos, lo que permitió dar con el paradero de este sujeto, que se conoció también había realizado conductas y amenazas bastante similares en Colombia, pero a una mujer que era mayor de edad, distinto también a lo que ocurre con esta menor de Osorno, que tiene obviamente preocupada a su familia y con la tranquilidad, eso sí, de haber logrado dar con su paradero y detenerlo. Vamos a escuchar parte de las palabras que entregaba la Policía de Investigaciones en torno a esta historia y la detención de este sujeto. La captura del imputado se dio tras diversas diligencias de inteligencia policial, tras revisión de cámaras, entrevistas y empadronamientos, siendo detenido en el sector de Contao, comuna de Gualaihue, en la carretera austral. Cabe destacar que el jueves 20 de noviembre, esta unidad especializada recepcionó de parte de la Fiscalía una orden de investigar por este caso, iniciando un proceso investigativo. Ahora, aquí, como decíamos al principio, Gaby, esta era una medida que se esperaba hace bastante tiempo, por lo menos desde que la familia denunció el hecho, porque
ellos habían hecho un trabajo de reunir información incluso. Sabían los posteos que él hacía a través de redes sociales, habían averiguado cuál era el perfil de esta persona e incluso las acusaciones en su contra eran gravísimas en términos de que había suplantado la identidad de algunas personas para acercarse a la joven de 16 años. Y aquí lo paradójico es que la joven tuvo que encerrarse durante todo este tiempo. Ella no siguió adelante con su año escolar, ella no salía de su casa por temor a que este hombre la acosara, cuando en realidad el acosador o la persona que estaba siendo acusada era él. Cuando lo lógico es que uno pudiera haber esperado, Gaby, que él estuviera por lo menos arrestado o teniendo que entregar explicaciones por esta conducta, pero durante todo este tiempo era ella y su familia los que sufrieron las consecuencias, ¿no? Y tuvieron que adaptar su vida a todo este caso. Sí, una situación que incluso se agrava cuando su familia comienza a difundir esta historia a través de redes sociales con todos los antecedentes que ellos habían podido recopilar, con la identidad de este sujeto, con las fotografías, con la evidencia que daba cuenta de estos hostigamientos que sufría esta menor de tan solo 16 años que, como bien lo mencionábamos, tuvo que cerrar su año escolar, tuvo que prácticamente encerrarse, mantenerse todo el tiempo con acompañamiento ante el peligro que representaba este sujeto, pero también, obviamente, las amenazas que luego comienzan a recibir una vez que este caso ya se hace público, porque este sujeto, antes que lo detuvieran, llegó a amenazar hasta la familia de la menor. Hablaba de que antes que lo detuvieran, esta menor iba a aparecer sin vida. O sea, estamos hablando de denuncias por estos dichos, por estas amenazas de grueso calibre que realiza este sujeto, que finalmente logra ser detenido y que va a ser formalizado durante la jornada de hoy en la mañana. Se espera que esto se pueda llevar a cabo y donde también se podrían pedir las medidas cautelares más gravosas, en este caso en la prisión preventiva, para poder resguardar la integridad de esta menor y también de su familia. Conversamos nosotros con su hermana, que ha sido quien ha difundido esta historia a través de redes sociales, narrando, por supuesto, el terror que han vivido como familia por la integridad de esta joven. Vamos a escuchar. Sí, nos sentimos un gran alivio apenas recibimos la noticia. Mabel se ve mucho más feliz y espero que ojalá esta felicidad se mantenga, que las autoridades trabajen bien y este tipo pague por todo lo que ha hecho, que quede con prisión preventiva, que esto haya juicio y este tipo pague por todo lo que ha hecho, porque quién sabe si nosotros somos las únicas víctimas también. Buen punto toca ahí también, Gaby, si es que pudo haber habido más víctimas. Muchas veces pasa que cuando estos casos salen a la luz y hay denuncias de este tipo, al momento de aparecer en pantalla el sujeto, bueno, hay quienes viendo la tele dicen, bueno, yo también sufrí lo mismo, y deciden denunciar. ¿Se ha sabido algo al respecto? Lo que se sabe hasta ahora es que es una investigación abierta. Los antecedentes dan cuenta de que él protagonizó un hecho de características bastante similares en Colombia. Ahora ocurre con esta joven de 16 años de Osorno, pero no se descarta que puedan haber otros casos. Como bien lo mencionabas tú, una vez que estos casos se hacen públicos, ocurre que otras víctimas también se animan, se atreven a denunciar y a entregar más antecedentes. Así que eso también va a ser parte, por supuesto, de lo que va a ir ocurriendo durante las próximas horas. Lo clave ahora es que va a llevarse a cabo esta audiencia durante esta jornada, este control de detención y esta formalización en contra de este sujeto extranjero acusado de hostigar y de amenazar de muerte a esta menor de tan solo 16 años en la comuna de Osorno. Esperemos que se puedan reunir todos los antecedentes para, en definitiva, acreditar que esta persona no lo siga haciendo. Ya con lo que había protagonizado en su país de origen, llama la atención que lo haya vuelto a hacer acá. Queda la sensación también de que allá quedó sin sanción y, por lo tanto, es una persona que maneja varias estrategias para acercarse a las personas que decide acosar. Así es que esperemos que cuanto antes pueda ir avanzando esta investigación. Muchas gracias, Gaby, por toda la información. Volvemos contigo más adelante. Gracias, Gaby, que estés bien. Y tenemos